Bien, mis amados hermanos, vamos a empezar a estudiar esta segunda escuela sabática que está en nuestros cuadernos, relacionada también al tabernáculo. Es una bendición que podamos estar todos juntos aquí reunidos para poder hacerlo de esta manera. La idea es que hoy, en este sábado por la mañana, pues podamos primeramente aprender, sí, porque el objetivo es lo que nos marca. Aprender ciertas cosas que son técnicas, pero vamos a darnos cuenta que precisamente todo esto tiene un fin. El por qué fue hecho escrito, el por qué todo ha sido puesto de una misma manera, es muy interesante. Realmente nos da mucho contexto histórico, nos hace entender bastantes cosas. Realmente quisiera que pudiéramos juntos abordar toda esta escuela y podamos tener la mayor atención en esta mañana. Vamos a abrir nuestros cuadernos y vamos a leer precisamente el objetivo. En la página número 7, hablando sobre el tabernáculo, conocer las partes y los materiales empleados en la construcción del tabernáculo, así como el simbolismo que encontramos en él. Seguramente muchos de nosotros conocemos este mismo tabernáculo, el simbolismo que hay, pero hoy también venimos a recordarlo. Precisamente todos estos materiales que fueron empleados en la construcción, a veces podemos encontrar también un cierto simbolismo en esto mismo. Vamos a darnos cuenta que en ocasiones también es bueno y a veces podemos llegar también a cometer errores porque es cosa natural del ser humano. Entonces, este mismo simbolismo los vamos a encontrar, pero tenemos una cita que nos está marcando para poder empezar la lectura, para poder empezar este aprendizaje de esta mañana. Y es que es un libro muy importante, el libro de Hebreos en su capítulo número 9. Hay que tener en cuenta que no solamente vamos a utilizar este libro, sino también Éxodo en sus capítulos 26, 30, 27. Vamos a encontrar muchísima información, capítulos repletos y específicos sobre cuántas cortinas se usaban, qué colores eran los que se llegaban a utilizar para este mismo tabernáculo. Asimismo, he tenido a bien a poder traer también una diapositiva. En esta misma diapositiva vamos a poderlo ver un poco más gráfico, porque a veces también necesitamos de este mismo apoyo. No hace mucho escuchaba que precisamente se comentaba que a veces nosotros tenemos un cierto tipo de memoria. Muchos solemos decir que yo aprendo de una manera que nada más es leyendo, yo soy tal vez más visual, pero todo esto realmente es muy interesante porque se necesita de una conjunción de todos estos elementos para que podamos aprender de una forma enriquecida. Entonces, por eso mismo, considero que es muy importante que podamos tener un apoyo visual. Y estos mismos apoyos visuales pues, nos van a dar la oportunidad de aclararnos un poco más de ideas sobre el tabernáculo. Vamos a leer Hebreos en su capítulo número 9. Verso del número 1 al versículo también número 9. Si ya nos encontramos, vamos a darle lectura. Pongámonos de pie, mis amados hermanos, y pongamos especial también atención en lo que tiene las Escrituras en Hebreos capítulo número 9. Todos juntos, démosle. Tenía empero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho, el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llamaba el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro, que contenía el maná y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Mas en el segundo, solo el pontífice una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie.
lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podía hacer perfecto, cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Amén. Mis amados hermanos, puedan tomar sus lugares. Gracias por poder acompañarme en esta lectura que tenemos en Hebreos, en su capítulo 9. Precisamente, mucho de lo que está escrito en Hebreos lo vamos a ir diseccionando a lo largo de los párrafos. Por ejemplo, en el párrafo número 5 nos está hablando que este mismo tabernáculo nos da una característica. Quizá la primera característica que podemos dar de este mismo tabernáculo, cuando nos pregunten, pues precisamente también se dividía. Bien lo hemos escuchado. Había un lugar que, ¿cómo se llamaba? El lugar santo. ¿Y cuál era el otro? El lugar santísimo. Cada uno también tenía cosas muy específicas. Por ejemplo, leímos Hebreos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos encontrar en el lugar santísimo? ¿Qué es lo que ahí había? Claramente estaba el arca del pacto. Y bien, podemos entender que también aquí mismo se encontraban precisamente 3 artículos muy interesantes. Decía que vamos a ver que se puede ver que está la misma vara de Aarón que ha reverdecido, también las tablas y esta parte de la comida que recibían en el desierto, el cual era el maná, ¿verdad? Vamos ahorita a adentrarnos un poquito más en ello, pero para que podamos ir entrando en contexto de qué es lo que estamos hablando, qué nos estamos refiriendo con el tabernáculo. Una característica muy importante que tenía este tabernáculo era que también era transportable en este sentido, se podía deshacer porque precisamente iban en el desierto. El pueblo de Israel sabemos que estuvo vagando en este mismo lugar, por ello tenía que ser movible. Sin embargo, también todo nuestro Dios daba estas instrucciones. Y hay algo muy interesante que me llamaba mucho a mí la atención cuando lograba estudiar sobre el tabernáculo, y es que nos podemos dar cuenta que hay una parte en la que nuestro Dios intercede de una manera muy interesante y que también podemos verlo en nuestra vida diaria. ¿Y cuál es? Pues precisamente que también Dios da estos dones para que puedan hacerse de esta misma manera, para que se pueda crear el tabernáculo. Creo que no es muy diferente a lo que hoy podemos encontrar en muchas circunstancias. Cuando quizá algunos tenemos que trabajar por la iglesia, debemos de tener esta misma conciencia, este mismo saber que Dios precisamente también pone en nosotros estas habilidades para poder desenvolvernos y que no debemos de temer, de tener una confianza plena en este mismo sentido. No quisiera adelantarme, pero precisamente de esto va la conclusión del tema, porque la pregunta aquí es, el tabernáculo es claramente que tenemos que hablar sobre él, estas mismas materiales que se han empleado, pero ¿por qué debemos de saber de ello? ¿Qué es lo que yo puedo aprender precisamente de que hay un tabernáculo y todos los simbolismos que vienen? Tema muy amplio, tema que se puede abrir a muchas vertientes, porque sabemos que pues también hay tipos de tabernáculo en este sentido. Nosotros también podemos serlo, porque nosotros somos esta misma iglesia. Vamos a hablar un poquito de ello más adelante, pero por ejemplo, también tenemos un texto de memoria. Antes de que podamos pasar a este material exegético, quisiera que pudiéramos tener a la mano el micrófono para que nuestros hermanos de mi mano derecha puedan también ofrecer este texto de memoria a nuestro Dios. Mi hermana, si comenzamos con ella. Porque el tabernáculo fue hecho, el primero en que estaban las lámparas y la mesa de los panes de la proposición, al que llaman el santuario. Hebreos 9:2. Amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho, el primero en que están las lámparas y la mesa y los panes del propiciatorio, el que llaman el santuario. Hebreos 9:2. Amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho, el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, el que llaman el santuario. Hebreos 9:2. Amén. Amén.
Porque el tabernáculo, perdón, señor. Bueno, porque el tabernáculo fue hecho, el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en el que estaban las lámparas, la mesa y los panes de la propiciación, lo que es llamado el santuario. Hebreos 9:2, amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho, el primero. En él estaban las lámparas, la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Hebreos 9:2. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos. Vamos a seguir pasando el micrófono para que también tengan oportunidad de dar este sacrificio a nuestro Dios. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en el que estaban las lámparas, la mesa y los panes de la proposición, en lo que llaman el santuario. Hebreos 9:2, amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Hebreos 9:2, amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho en el que estaban las lámparas, la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Hebreos 9:2, amén. Amén. Ahora nuestros hermanos del lado contrario, vamos a poder pasar con ustedes para que también puedan dar este verso de memoria. Paso a vosotros, hermanos. Pasos. A ver si me lo aprendí. Porque el tabernáculo fue hecho primero, en él estaban las lámparas, y la mesa y los panes de la proposición, y eso se llama el santuario. Hebreos capítulo 9, verso 2, amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho el primero, donde estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Hebreos 9:2, amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Hebreos 9:2, amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho primero en que estaban las lámparas y la mesa y el pan de la proposición, el cual, lo que llaman el santuario. Hebreos 9:2, amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas, la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Hebreos 9:2, amén. Amén. ¿Pasa vos? Pasos. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Hebreos 9:2. Amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas, las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Hebreos 9:2, amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en el que estaba las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llamaban el santuario. Hebreos 9:2, amén. Amén. Ahora vamos con nuestros hermanos de arriba. También Dios bendiga a nuestros hermanos de aquí de la parte de abajo por haber dado este versículo. Ya se acerca el micrófono, les pido que también se puedan poner de pie para que nuestro hermano Prócoro también los pueda identificar de una manera más fácil.
Porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Hebreos 9:2. Amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho el primero, donde estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, a lo que llaman el santuario. Hebreos 9:2. Amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban los panes y la mesa, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Hebreos 9:2. Amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Hebreos 9:2. Amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho el primero, en el que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, el que llaman el santuario. Hebreos 9:2. Amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas, la mesa y los panes de la preposición, el que llaman santuario. Hebreos 9:2. Amén. Amén. Porque el tabernáculo fue hecho el primero, en el que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, en lo que llaman el santuario. Hebreos 9:2. Amén. Amén. Me parece que esos son todos nuestros hermanos que han tenido la oportunidad de dar este texto de memoria. Y algo que hay que importante que comentar es que estas lecciones, las que primeramente están en este cuaderno, como la fue el santuario en el desierto y el tabernáculo, son lecciones introductorias. Realmente, si hemos tenido la oportunidad de ver todos los temas que vamos a ver, se va a ir especificando ciertas cosas. Entonces, esto quiere decir que lo que hoy veamos después va a tener también todavía un conocimiento más profundo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahorita estábamos viendo en el versículo de memoria, según Hebreos 9:2, que también es parte de la lectura bíblica, nos podemos dar a entender sobre una cosa muy importante, y es que habíamos dicho que había un lugar que era el lugar santo, y entonces el lugar santísimo. ¿Cuál era una característica importante del lugar santo? Sí, y una de ellas también era que en este lugar santo se entraban todos los días. Entonces, ¿qué podríamos encontrar ahí adentro? Si pusimos atención en Hebreos 9, había y comentaba que también estaba un candelabro. Este candelabro, de hecho, también hay una lección que vamos a hablar sobre ello. Y hasta Éxodo vamos a leer en su capítulo número 26, versículo número 35, que precisamente nos va a mandar a este capítulo de Éxodo, donde vamos a estar leyendo muchas de las especificaciones que venían en este mismo tabernáculo y en el santuario. Que alguien me pueda ayudar con Éxodo 26, 35, por favor. Mi hermana Abby, adelante. Ay, un momento en lo que se acerca el micrófono. Sí es importante que podamos tener cuenta en este versículo, porque aquí vamos a encontrar dos cosas que habían muy interesantes. Una que también, de hecho, también está mencionada en el versículo de memoria. Sí, adelante. Y pondrás la mesa fuera del velo y el cordero enfrente de la mesa. Y el candelero enfrente de la mesa, al lado del tabernáculo al mediodía. Y pondrás la mesa al lado del aquilón. Amén. Precisamente aquí nos está diciendo que en este lugar santo encontramos el candelabro. ¿Y dónde dice que estaba situado? Al mediodía. ¿Y dónde es el mediodía? El sur, correcto. Vamos a ver que también en el párrafo precisamente se nos está comentando en dónde están. Y por ejemplo también dice que estaba la mesa de los panes de la preposición. ¿Y esta hacia dónde estaba?
hacia el norte, correcto. Entonces podemos ver que aquí hay varios elementos que se están conformando en este mismo tabernáculo. Creo que es muy importante que podamos verlo de esta manera, porque a veces, si tenemos precisamente esta base, podemos irnos explayando un poco más acerca del tema, porque es común que nosotros como seres humanos a veces no tengamos el conocimiento de ciertos temas, o hay ciertos acontecimientos los cuales no tenemos tan refrescados. Y esto precisamente nos trae a nosotros la importancia. Y es que hay algo bien interesante, el cual es que también nos da un contexto histórico. Y este contexto histórico a veces nosotros los podemos tomar quizá por algo de menor relevancia. Pero creo que es todo lo contrario, porque precisamente que nos dé este mismo contexto nos hace dar también una pertenencia. Lo he comentado en el sentido de que también nos da la oportunidad de ver cómo es que era en estos momentos y cómo es que ahora ha sido transformado, porque precisamente también lleva un continuo cambio. Otra cosa que acotar es que también en el tabernáculo no solamente estaba este mismo candelabro y la mesa de los panes de la preposición, sino también estaba el altar del perfume. Vamos a hablar sobre ello más adelante en otras lecciones. Por ejemplo, hay un dato que en lo particular a mí me llamaba mucho la atención, y es que, por ejemplo, el candelabro tenía una forma muy específica de ser realizado. ¿Ustedes sabían que este mismo candelabro se tenía que realizar de una sola pieza de metal? Esto quiere decir que no deberían de estar unidos. Y esto también tiene una enseñanza, por lo cual es de esta misma forma. Y es que es bien interesante que podamos verlo, porque nos llena de esta misma intriga. En esta misma lección, de hecho, también hay algo muy interesante respecto a las cortinas de pelos de cabra, y sobre toda esta situación con la cual vamos a entrar en materia el día de hoy. Ahora, entonces habíamos dicho que había un lugar santo y también un lugar santísimo. Otra característica de este lugar santísimo, que es completamente aparte, que estaba dividido por un velo, lo vamos a ver, y es que en este lugar se entraba solamente una vez al año. Entonces, ¿en qué día se entraba a este lugar? Correcto. En esta misma fiesta nada más se podría entrar, pero ¿quién nada más era el único que entraba? El sumo sacerdote. En cual la diferencia es que en el lugar santo, aquí entraba el sacerdote, entonces aquí había una diferencia. ¿Y qué había? Pues veíamos que el arca del pacto y el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Muchos podemos tener esto como algo nuevo, quizá habéis escuchado, pero es esta misma cubierta que tenía el acta del arca del pacto. ¿Cómo era esta cubierta? De oro, con querubines, tenía 2 querubines. Vamos a ver más, como les comento, en otras lecciones sobre esto, y es muy interesante. Vamos a pasar al primer párrafo. Un hermano que me pueda ayudar para poder leer este párrafo número 1. Mi hermana Teo, por favor. El tabernáculo es conocido en hebreo como Mishkan, H 4908, concordancia de Strong, que se traduce como residencia, cabaña, casa, habitación, morada, palabra que proviene de la raíz hebrea shakan, que sugiere la idea de descansar, hospedarse o quedarse permanentemente. Gracias, mi hermana Teo. En este primer párrafo quisiera que también pudiéramos ver una idea que se vio en la escuela pasada, y es que ¿qué representaba este mismo santuario? Pues veíamos que es la presencia de Dios que estaba en medio del pueblo, porque se encontraba precisamente justo en la parte de en medio. Entonces, mientras viajaban por el desierto, durante todo lo que nos comenta el libro de Éxodo, pues podemos ver que este tabernáculo también era parte del santuario. Vamos a ver, de hecho, también una diapositiva, es la última, en la que podamos ver precisamente cómo están puestos cada parte, cómo están los 3 velos que dividían este mismo lugar, y precisamente cómo estaban ordenadas las cosas que venían adentro. Ahora, hay que hacer una acotación, y es que hay un día en el cual podríamos llamarlo de esta manera, voy a utilizar la palabra inaugurar, en el que se empieza a dar el funcionamiento de este mismo tabernáculo. ¿Dónde podemos encontrar la cita en donde dice qué fecha es? Porque es una fecha importante, ya que
nos está hablando sobre este comienzo. Es una nueva inicio en el que está teniendo el pueblo de Israel. Y podemos encontrar precisamente tomando nuestras escrituras y yéndonos al capítulo de Éxodo en su capítulo número 40. Libro de Éxodo 40, el versículo número 1 al 3. Yo le voy a dar lectura en esta ocasión a Éxodo 40, verso 1 en adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio, y pondrás en él el área del testimonio, y la cubrirás con el velo, y meterás la mesa, y las pondrás en orden. Meterás también el candelero, y encenderás sus lámparas. Hasta este versículo 4. Entonces, ¿cuál es la fecha que tenemos en que comienza este mismo inicio del tabernáculo? El primer día del mes del segundo año de la salida de Israel de Egipto. Entonces podemos ver que aquí ya se empieza a notar nos empieza a dar más características sobre este mismo tabernáculo. Ahora, otro punto que quisiera que pudiéramos tener en cuenta para poderlo diferenciar, y es que a veces podemos llegar a caer en una confusión, pues porque hay un tabernáculo donde se iba a sacrificar precisamente, y otro donde también hablaba Moisés con Dios, el cual era uno completamente diferente. Éxodo 33, verso 7, para poder adentrarnos. Un hermano que me pueda ayudar, mi hermano Luis Zárate, por favor, que me pueda apoyar con Éxodo 33, 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y tomólo el tabernáculo del testimonio, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y fue que cualquiera que requería a Jehová salía al tabernáculo del testimonio, que estaba fuera del campo. Amén. Amén. En este versículo podemos darnos a entender, y es que hay una palabra que se utiliza en hebreo, la cual es moed. Ahora, en otras versiones encontramos este mismo versículo que en vez de llamarlo tabernáculo del testimonio, se le encuentra como el tabernáculo también de citas. Entonces, este es uno muy diferente en el cual se comunicaba Dios con Moisés, que de hecho dice que estaba alejado también de este mismo campo. Hay que tenerlo muy en cuenta, no entrando tanto en esto, pero sí para que no pudiera haber confusiones en algunos temas más adelante. Y es que el segundo párrafo nos va a traer algo muy interesante. Le pediría a mis hermanos de cabina que me puedan apoyar con la primera diapositiva que tenemos preparada. Y es que vamos a ver, si ustedes ya tienen la tarea de poder leer esta escuela entre semana, vamos a empezar a ver sobre los materiales con los cuales fueron construidas este mismo tabernáculo y todo lo que había. Por lo mientras, le voy a pedir a un hermano, a mi hermana Margarita, que me pueda apoyar con el párrafo número 2, por favor. Fue construido con tablas de madera de Sittim, distribuidas de la siguiente manera: 20 tablas al sur, el mediodía, con 40 bases de plata al norte, es el aquilón, otras 20 tablas con sus 40 bases. De ancho tendrían 6 tablas con 2 tablas para las esquinas, sostenidas por 16 bases de plata. En total, para el ancho serían 8 tablas. Todas estas tablas estarían recubiertas de oro. Además, contaban con 5 barras de madera recubiertas de oro, para que unieran por medio de corchetes. Las tablas tendrían anillos de madera recubiertas de oro, por donde pasarían las barras de madera recubiertas de oro. Estará los datos en Éxodo 26:15, capítulo 30, 36, 20 y 34. Correcto, muchas gracias, mi hermana. Ahora sí, desplegando la diapositiva, podemos ver que dice que fue construido con tablas de madera. Estamos viendo que estas tablas de madera eran de un árbol.
¿Cuál era este árbol? Pues precisamente un árbol llamado acacia. Este árbol lo podemos ver en la diapositiva. No sé si ustedes ya habían tenido la oportunidad de conocer este tipo de árbol, mis amados hermanos, pero tiene muchas cosas interesantes, como por ejemplo, y es que puede sobrevivir en regiones áridas donde muy pocas plantas logran subsistir. Y es que precisamente este árbol, así como lo vemos en el desierto, puede llegar a tener condiciones favorables, lo cual nos lleva al segundo punto, el cual es que puede alcanzar una altura de 4 hasta 7 metros. Entonces también es un árbol muy grande. Sus ramas tienen espinas blancas, fuertes y delgadas. Y hay un dato interesante, la fruta es una vaina angosta y curvada. Ahora, la madera del tronco es dura, de pequeño y durable, muy apreciada en la fabricación de los muebles, mis amados hermanos. Entonces, creo que podemos ver el por qué es importante este árbol de acacia. Nos hace saber que precisamente todo en la creación de nuestro Dios es muy perfecta y podemos utilizarla a nuestro favor en muchas ocasiones. Aquí podemos verlo en este árbol que se ha ocupado para poder hacer el tabernáculo, algo que era muy importante. Ahora, y es que sí llama la atención que a veces podemos encontrar que pueden tener todas estas tablas de madera algún simbolismo. Por ejemplo, estas mismas tablas que después se convertirían en piedra nos puede llegar a representar a los que creemos en Cristo, en el Evangelio. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues Primera de Pedro, en su capítulo número 2, en el verso 5. Primera de Pedro, capítulo número 2. Verso número 5. Vamos a darle lectura, mis amados hermanos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces, en esta misma manera podríamos también entender que podríamos nosotros ser estas mismas tablas de madera con las que fueron en cuanto a un simbolismo. Y es que no está muy alejado de lo que también ahora creemos, y es que nosotros también somos precisamente, ahora también somos un templo. Nuestro cuerpo precisamente es un templo. Vamos a ver sobre eso ahora. Por ejemplo, podemos ver que aquí decía que todas las tablas tienen que ser de una misma altura y un mismo ancho. Puede llamar la atención, pues esto también podríamos a veces entenderlo como que todos delante de nuestro Dios solemos estar de una manera igual, equitativa en ese sentido. Por ejemplo, no quiere decir que porque un hermano posea algún tipo de característica diferente tenga algún valor añadido delante de nuestro Dios. Y eso pues claramente también ya hemos hablado sobre ello. Y pues el oro que venía precisamente adornado, todas estas mismas tablas y pequeños adornos, podemos entenderlo también como estas bendiciones que los hijos de Dios podemos soler recibir. Por ejemplo, ¿qué dice Salmos en su capítulo 21? Lo cual también nos da un poco para entender esta última parte que comento. Salmo 21 en su versículo 3. Pues les has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Entonces sí podemos entender este tipo de circunstancias. A veces también hay que tener cuidado, pues podemos encontrarnos que con el error de querer darle también quizá alguna interpretación a cosas más profundas, lo cual pues en ciertas ocasiones sí puede traernos un bien, pero en otros tal vez quizá nos podría estar distrayendo pues del objetivo. Ahora, todo esto nos lleva entonces al tercer párrafo. Un hermano que me pueda apoyar para darle lectura a este tercer párrafo. Mi hermana me apoya con el cuarto, ¿va? Adelante. Mi hermano Prócoro, sí, aquí adelante con el tercero, y ya después el cuarto con mi hermana Isabel. El tercero aquí con mi hermana.
Sí, hermana. En este tabernáculo habrían de poner cortinas de lino torcido, cárdeno, púrpura y carmesí. En la cubierta de este tabernáculo se pondría una cortina de pelos de cabra, sobre ella una cubierta de cueros rojos de carnero y una cubierta de cueros de tejón. Éxodo 26, 7, 14, 36, 19, 14 y 19. Muchas gracias, mi hermana. Este es el tercer párrafo, lo cual nos lleva a conocer el santuario. Y podemos ver una imagen que está aquí en el cuaderno. ¿Sí la podemos apreciar, mis amados hermanos? Bueno, para los que no puedan verlo, porque también hay unas letras un tanto pequeñas, tenemos una diapositiva en la cual es la misma imagen, pero se puede ver pues de una forma pues más agrandada. Ya la podemos visualizar, y es que nos está comentando 4 elementos que podríamos encontrar en el tabernáculo. ¿Cuál es el primero? Dice que había una cortina de colores. Ahorita vamos a hablar sobre ello. También una cortina de pelo de cabra. Por encima, una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, bien especificado. Y por último, una cubierta de pieles de tejones. Ahora sí, quisiera que pudiéramos ver este punto que en lo personal es lo que a mí me ha llamado mucho la atención. Y es que yo me preguntaba precisamente sobre esta cubierta de pieles de tejones con la cual vamos a iniciar. Y es que me llama mucho la atención, pues yo creía que precisamente este animal del que se está refiriendo, de este tejón, pues era como nosotros lo conocemos, como aquí en América. Pero esto es completamente equivocado, mis amados hermanos. Me llamó mucho la atención cuando investigué y me di cuenta que el tejón no puede vivir en el desierto. No es posible que este animal pueda sobrevivir ahí. Pero entonces, ¿qué nos está queriendo decir con que es una cubierta de pieles de tejones? Entonces tenemos que revisar cuál es la palabra que aparece en este versículo de la Biblia. Y aparece la palabra tejashim. Esto nos está queriendo decir que es una especie, a veces, aquí hay muchos comentarios, mis amados hermanos, hay que hacer puntual eso, y es que no vamos a quizá a precisarlo de una manera en esta plática. Mi objetivo más que nada es que podamos ver que para muchos puntos hay cosas bastante interesantes que saltan a nuestra atención. Y es que, por ejemplo, esta palabra de tejashim, por ejemplo, muchos de los judíos se refieren a una especie de animal que existió en esa época. Y a mí me llamaba la atención leyendo un poco sobre eso, no queriéndome desviar tanto del tema, pero sí considero que cuando algo nos llama la atención podemos entrar por ahí para poder adentrarnos en ciertos temas que a veces pudiéramos ver que son un tanto complejos, porque es algo natural que al ver todas las especificaciones de 20 tablas al sur, con otras 20 tablas con sus 40 bases, pueda ser un tanto complejo. Pero estas cosas hacen que cuando nosotros encontramos ciertos puntos, podamos maravillarnos. Y es que, por ejemplo, los judíos creen que este animal era uno que existió en esa época. Viendo y consultando algunas de sus referencias, ellos creen que precisamente se refiere a un animal que tiene un cuerno en medio de su cabeza. Esto claramente, mis amados hermanos, pues sí podemos llegarlo a tener en cierta tela de duda. No hay nada que podamos entenderlo. La Biblia tampoco nos los menciona de esta manera. Por ejemplo, ahorita se me ha ido el nombre, lo debí de haber apuntado, pero hay un comentarista muy famoso judío que nos habla sobre que el tejashim más bien no es un animal, sino se está haciendo una referencia a un color. Entonces hay una variedad realmente de tantas posiciones respecto a este tema, porque algunos otros comentan que también se refiere a un animal marino. Este animal marino, el cual pues puede tener por su piel, es muy factible para que pueda ser construida esta cortina. Precisamente muchos mencionan que precisamente por esas partes del mar se encuentra un león, puede ser un león marino, o quizá hasta delfín, también llegan a verse algunos comentarios.
Flavio Josefo, si no mal recuerdo, también tiene mucho sobre esto, y es algo que pues vale la pena que podamos cada uno de nosotros pues saltar nuestra curiosidad y dejarnos llevar un poco por saber qué es lo que hay aquí, ¿no? Mis amados hermanos, que creo que eso es lo importante, que nosotros podamos ir adentrarnos y veamos por nosotros mismos qué es lo que vemos. Ahora, sí teniendo siempre en cuenta todo el proceso que debemos de llevar, todo este proceso que a veces tiene que ser bien puntualizado, no podemos dejarnos llevar porque creemos esta primera idea de primera circunstancia, hay que analizarse, se tiene que llevar pues todo una misma etapa para que pueda funcionar. Ahora sí, por ejemplo, quisiera entonces terminar diciendo que no es conveniente precisar sobre esta cubierta de pieles de tejones, pero nos llama mucho la atención. Mi hermana Teo tenía un comentario, adelante. Muchas gracias, hermano. Efectivamente, yo también había buscado sobre el tejón. Personalmente yo no sabía que el tejón solamente era de América, para lo cual la escuela pasada fue una sorpresa. Bueno, que más bien se daba de aquí, más bien es una especie local, pero yo no lo sabía. Sin embargo, también me puse a investigar y efectivamente encontré esto del animal marino. Algunos afirman que es un manatí, otros una vaca marina, etcétera, ¿no? Creo que es muy complicado, como dice usted, precisar una especie, porque pues ya estamos hablando de muchos años de antigüedad. Mi participación iba más sobre la madera de acacia, que bueno, pues estos tipos de árboles son de una región tropical, porque resisten grandes temporadas de calor, grandes jornadas de sol, sobre todo las acacias, por ejemplo, que se encuentran en África, que son precisamente las que vemos, y perdón por la expresión, en películas como El Rey León, donde sale el arbolito y sale Simba, por ejemplo, son donde los leones descansan, ¿no? Entonces son arbolitos que pueden soportar largas jornadas de sol, del sol que da al Ecuador, que es justamente la parte más cálida de la Tierra, se le llama la zona intertropical, que es donde dan rayos del sol directos, ¿no? A diferencia de nosotros aquí en México, que pues estamos ya más inclinados, ¿no? Y eso me hace a mí entender que nuestro Dios precisamente escogió una madera que pudiera soportar todas las inclemencias del clima en donde estaban, pero para que durara 40 años. En ningún momento se ve así como que, bueno, vamos a los 7 años vamos a cambiar la madera, ¿no? O sea, se suponía que el tabernáculo debía durar todo el tiempo que estaba el pueblo de Israel en el desierto, y precisamente escogió este tipo de materiales que no se iban a agotar, que podían soportar, así como el pueblo mismo, ¿no? Soportó estos 40 años en el desierto. Y también me llama la atención que estamos hablando de un mandato de Dios que conoce lo que necesita su pueblo. Es decir, no se ve en la Escritura que el pueblo de Israel dijera, ay, pues no sé qué estamos haciendo, pero vamos a hacerlo, ¿no? O sea, se veía que el pueblo sabía lo que estaba haciendo, que sabía para qué servían todas estas cubiertas, que sabía cómo usar la madera, sabía cómo trabajar el tabernáculo. Entonces, nuestro Dios conoce a su pueblo, nos conoce a nosotros, sabemos lo que nosotros podemos aportar y eso es lo que nos pide. El contrario, por ejemplo, con la religión popular allá afuera, que durante años pues se ha recubierto las iglesias de oro y mucha opulencia, que al final de cuentas pues dejaron pueblos completos en pobreza, ¿no? Porque todo su dinero, todo su oro pues se iba para la construcción de estos templos, y nuestro Dios no. Nuestro Dios le pide cosas que sabe que tenemos, que sabe que podemos hacer y que sabe que podemos dar. No nos pide más de lo que podemos dar. Y bueno, yo tengo la curiosidad sobre si el velo era de este grosor, o bueno, tenía tantas cortinas para impedir que se viera hacia adentro. O sea, que el pueblo ya estaba de por sí el atrio, que no podían ver, pero si también estas cortinas buscaban que no se viera hacia adentro, es decir, no eran translúcidas.
Ok, muchas gracias, hermana Teo. Precisamente aquí también, primero tomando en cuenta el primer punto que usted comentaba, a mí sí me llama también mucho la atención, que cómo es que podemos encontrar, cómo es que obra nuestro Dios. Y es lo que comentaba en un principio, que nos da la oportunidad de quizá en ningún momento se ve al pueblo de Israel no sabiendo qué hacer, porque Dios está dando también de esta misma... De este mismo espíritu para que puedan llevar a cabo la realización de este tabernáculo. Y por eso lo vemos de esta manera, por eso es que nos podemos asombrar, porque se ha hecho a sí mismo. Y el segundo punto, ayer también me hacía una pregunta muy similar a la que usted ahorita me comenta, mi hermana Teo, y es que yo considero, quizás sería algo muy interesante que pudiéramos profundizarlo, es un tema muy amplio, pero por ejemplo, también veía yo que estas medidas que se utilizaban de los codos son muy altas, realmente eran muy altas, lo cual también a mí me hace pensar que era muy complicado y hacía que los israelitas en la parte de afuera tampoco pudieran ver de tan alto que estaba esta misma circunstancia. Quizás sí podría tener algún acercamiento por lo que comentamos. No me atrevería a quizás dar una respuesta enteramente así, afirmativa, pero pues es una forma muy interesante de que lo podemos ver. Y vamos a pasar ahora con un comentario de mi hermana Eva, en lo que comento también algo muy importante acerca de la cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y es que nada más teniendo en cuenta cuál es la cita para que lo podamos checar, y es Éxodo 26, en su versículo número 14. Éxodo 26, 14 nos está hablando sobre estas mismas pieles. Llama mi atención que precisamente este versículo sobre las pieles de carnero teñida de rojo no está dando la medida en este versículo. Dice Éxodo 26, 14, lo leo y después pasamos con la participación de mi hermana Eva. Harás también a la tienda una cubierta de cueros de carneros teñidos de rojo y una cubierta de cueros de tejones encima. Este versículo pues precisamente nos está reafirmando lo que estamos viendo a partir de las cubiertas que tenía este tabernáculo. Pasa vos. Pasa vos, hermano. Hermano, a lo mejor lo que voy a decir es muy tonto, pero no sé si cabría la posibilidad, yo lo veía así. Viendo que el tejón es un animal inmundo, ¿cómo era posible que estuviera en un tabernáculo tan santo? Entonces, no sé si cabría la posibilidad de que esto fuera algo así como una sombra, como un símbolo de lo que pasó con Cornelio, cuando ve el lienzo de animales inmundos, que Dios le dice, no llames como un inmundo a ninguno de estos, porque Dios los puede limpiar. Entonces, no cabe la posibilidad de que nos está diciendo Dios que Él es capaz de también limpiar, que estén simbolizando el tejón a los gentiles. No es una pregunta muy interesante, mi hermana Eva. La verdad es que este es un tema, como le digo, que es muy debatido. Ahora, bien cabría una posibilidad. Yo soy, en cuanto a mi pensar, es que este mismo animal que se ocupó no era de un animal inmundo. No sabemos precisamente entonces qué animal era, no podemos entonces decirlo de esta misma forma. Muchos comentarios quizá llamándome la atención, respondiendo lo que usted comenta, y es que muchos hermanos, muchas personas que he escuchado que comentan que precisamente podría ser hasta un simbolismo en el cual se ve porque precisamente la piel de carnero teñida, esta misma cubierta es de un animal limpio, y la siguiente es de un animal, que si fuera, en todo caso, que no fuera un animal, que fuera un animal inmundo, podría llegar a verse un simbolismo muy parecido al que comenta, en el sentido de que podemos ver que podrían estar incluidos quizá estos mismos representados, las pieles de carneros como los que creen en Cristo, que precisamente israelitas, mejor dicho, y las pieles de este animal, si fuera inmundo, como aquellos que fueron incorporados. Pero la verdad es que es meternos en un tema bastante quizá especulativo. No hay forma de que nosotros nos tenemos que apegar precisamente a lo que viene en la Biblia. Muy interesante que lo podamos ver, no hay que desaprovechar la oportunidad de estudiarlo, siempre se tiene que incentivar a poder ver y por qué sería de esta manera y por qué podría ser así. Pero pues ahorita por estos momentos sí nos tenemos que apegar a lo que nada más tenemos en las Sagradas Escrituras, y es que no podemos precisar si era un animal inmundo o era un animal también
limpio, lo cual pues también no quisiera sacarme tanto del tema, pero precisamente también se encuentra el debate sobre que esta misma carne de los animales inmundos, pues nosotros también la utilizamos en muchas ocasiones para vestir. Entonces esto estaría mal que nosotros viniéramos entonces a la iglesia de esta misma manera utilizando, pues la mayoría de nuestros zapatos están puestos de piel de un animal inmundo. Cosas que son interesantes, seguramente hay hermanos que están realmente muy capacitados para poder también dar estos temas y que tienen un avance en las Sagradas Escrituras aún mayor. Uno de nuestros hermanos ministros nos podían dar esta misma oportunidad de también predicar sobre ello. Pasando al siguiente punto, cortina de pelo de cabra. Entonces, esta cortina, el pelo de cabra realmente es muy bonito, no sé si han tenido la oportunidad de llegarlo a ver, y es que cuando se cuida, llega a crecer como de una manera muy fina, se ve muy bonita, es muy hermosa, y entonces muchos la comparan hasta con la seda, es muy parecida a la seda. Entonces, dice la Escritura que son 11 cortinas de 30 codos de largo, y es lo que yo comentaba, era muy alto esto, 4 codos de ancho, 30 codos de largo aproximadamente son 13.50 metros, mis amados hermanos, y de ancho, los 4 codos vendrían a ser 1,80 aproximadamente. Ahora, por debajo vemos una cortina de colores, que también se menciona como una cortina de lino torcido. Ahora, no sé si ustedes han tenido la oportunidad también de ver cómo es el lino. El lino es de color blanco, y como tenía que ser esta misma parte de colores, dice las Sagradas Escrituras aquí, dice, de hecho lo podemos leer desde, para no tocar la Biblia, pero viene precisamente ahí, pero también lo podemos ver en el párrafo, dice, cortinas de lino torcido, cardeno, púrpura y carmesí. Nos está dando tres colores muy interesantes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que podamos conocerlos. Son una tonalidad de rojo, y precisamente podemos ver, y yo veía algo muy interesante, y es que cómo es que conseguían estos mismos colores, porque en ese tiempo la fabricación de los colores no es la misma a la que es la de ahora. Tenemos mucha mayor tecnología para poder realizar esto. Podemos ver que las telas para el tabernáculo tenemos toda una lista. Esta lista solamente es mera informativa, no me voy a detener para poder hablar sobre uno por uno, pero está recapitulada para que pues ustedes también puedan tenerla a la mano. Ahora, podemos ver que hay un punto que dice cardeno. Este se está refiriendo, mis amados hermanos, a un color azul cielo. Es más o menos muy parecido a esa tonalidad. Dice que también carmesí antes de pasar al púrpura. Y me encontraba con el proceso tan interesante de poder sacar este color carmesí. Y es que había un gusano de color rojo por el cual le sacaban este mismo color para poder pintar todo el lino, que precisamente era de color blanco. Entonces ya nos podía dar este mismo color carmesí, que de hecho es el de hasta arriba, muy parecido a la tonalidad. Quizás se pueda perder entre la configuración que tiene las pantallas, pero es muy parecido a ello. Y después el púrpura, el cual me comentaban, y es que primeramente era un color muy precioso en esa época, y se extraía del múrex. El múrex es un tipo de molusco que existía, es como una tipo conchita, no le he pegado a la imagen, pero es un tipo de concha a la cual el proceso es bastante complejo para sacar este color, lo cual lo hacía que fuera pues relativamente caro para poder sacar este color púrpura. Entonces era muy costoso el poder hacer esto. Y es que podemos ver en la siguiente, ya para poder también ir avanzando, la siguiente diapositiva sobre la entrada del tabernáculo, Éxodo 26:36 del versículo 37. Aquí lo he puesto en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, haz para la entrada del santuario una cortina de púrpura. Ya lo vimos, carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente. Para esta cortina prepara 5 postes de acacia, el árbol que ya habíamos visto, y recubiertos de oro con sus respectivos ganchos de oro, y funde para los postes 5 bases de bronce. Bien, pues aquí terminamos un poco de lo que es esta parte del tabernáculo, cómo es que lo estamos conociendo, y nos estamos llenando de preguntas, de curiosidades. Vamos a darles lectura ahora al párrafo número 4 y número 5. Un hermano que me pueda apoyar con estos dos párrafos.
Mi hermana Margarita, también tenía un comentario, ¿verdad, mi hermana? He confundido su nombre, disculpe. ¿Me recuerdas su nombre, mi amada hermana? Se me ha olvidado. Sí. Aurora, correcto. Por favor, hermana, que me pueda apoyar. También tenía un comentario y si nada más con los párrafos, adelante. A la puerta del tabernáculo se puso una cortina de cárdeno, púrpura y carmesí y lino torcido, con 5 columnas de madera de sitín. Éxodo 26, 36 a 37 y 36 y 37 capítulos. Este tabernáculo estaba dividido en 2 partes, por un velo que cubría la entrada, de lado a lado y de abajo hasta arriba, con querubines bordados. Éxodo 26, 31 al 33 y capítulo 36, versos 35 y 36. A la primera cámara se le llamaba el lugar santo y era el lugar en donde oficiaban los sacerdotes todos los días. Prendían las lámparas, menorá, quemaban perfume y cambiaban los panes de la proposición. A la segunda cámara se le llamaba el lugar santísimo y en este lugar entraba el sumo sacerdote una vez al año, en la fiesta de las expiaciones. Muchas gracias, hermana Aurora. Le agradezco por haber apoyado con la lectura de estos 2 párrafos. Y quisiera nada más puntualizar 2 cosas interesantes y recordar el punto primero, y es que todo esto nos ofrece una visión sobre la vida que llevaba el pueblo de Israel y la cultura que había en esa época. Ahora, la relación con Dios, que es lo que a mí también me gusta mucho ver, y es que el tabernáculo era un lugar donde se llevaban a cabo pues precisamente estos rituales para los sacrificios. Esto pues claramente nos está subrayando la importancia de lo que es la adoración a nuestro Dios. Hoy lo podemos ver en las cosas más pequeñas, cuando entregamos nuestro texto de memoria. Estas cosas son realmente las que son muy valiosas que las podamos practicar, que podamos poner nuestra atención sobre ellas, pues todo esto tiene realmente una lección muy importante, a lo que vamos a ir acercándonos a nuestra conclusión. Y es que, pues, como vemos, el tabernáculo tenía secciones, claramente estaban definidas. Algunas solamente podrían ser accedidas por el sacerdote y otras por el sumo sacerdote. Todo esto destaca una idea de santidad y sobre todo de una separación en este mismo culto, lo cual en nosotros podría llevar la idea de que también debemos entonces estar preparados para cuando vengamos a este mismo lugar, cuando en nosotros mismos con nuestro ser, con nuestro espíritu. Y es que, por ejemplo, ahora sí podemos ver, ya para terminar ir terminando esta lección, la última diapositiva, y es que vamos a ver precisamente ya todos los elementos que hemos planificado desde un punto de vista un tanto en un plano, vaya. Y es que podemos ver primeramente 3 cortinas, están puestas de color morado. La primera es la cortina pues precisamente que medía 20 codos, Éxodo 40 en su versículo 1, no le vamos a dar lectura, pero ahí viene precisamente. Tenemos la entrada para la segunda, que es la entrada para el lugar santo, y la última, el lugar santísimo. Podemos ver que, por ejemplo, llama la atención que está en este mismo atrio, está el altar de bronce y una fuente. Esta fuente también va a ser platicada, este mismo altar también van a ser estudiados después, y todo esto conformaba la parte del atrio. En el lugar santo que encontramos entonces el altar del incienso, este mismo candelabro y la mesa de la proposición, que también estaban estos mismos panes, también será estudiado. Y sobre todo al final pues podemos ver que está el lugar santísimo, y ahí encontramos pues el arca del pacto. Todo este plano, pues sí me gustaría que nos los pudiéramos llevar para que pues más que nada tuviéramos esta misma noción y de pronto poderla tener a nuestra mente. Entonces sí ver que teníamos estas 3 cortinas que dividían estos mismos puntos, lo cual me lleva al 6º párrafo, que yo le voy a dar lectura a mis amados hermanos. Mi hermana Isabel Calderón, recuerdo que también tenía la lectura de los párrafos. Mejor si me puede apoyar con el número 6 y número 7, por favor.
Sí, hermano. Gracias. El apóstol Pablo nos dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, y en ese tabernáculo encontramos que uno de sus significados es la representación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él mismo dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2, del 19 al 21. Él no hablaba del templo físico, sino de su cuerpo, de su propio cuerpo. Hebreos 9, 8 y 9. El lugar santo, que era donde oficiaban los sacerdotes todos los días, era la representación de esta tierra, que es donde continúa administrándose el ministerio del Espíritu. Por su parte, el lugar santísimo era una figura del mismo cielo, que es en donde entró Jesús después de su muerte. El velo del templo se rompió de arriba hacia abajo cuando el Señor dijo: consumado es. Juan 19:30, Mateo 27, 50 y 51, porque esta fue una demostración palpable de que ahora está libre el camino al lugar celestial para que lleguen nuestras oraciones. Hebreos 9:23, 24, 10 y del 10 al 22. Amén. Muchas gracias, hermana Isabel, por apoyarme para leer estos 2 últimos párrafos. Nada más puntualizando y trayendo a la conversación este mismo tabernáculo, pues podemos ver que representa también en este sentido pues el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, por ejemplo, lo veíamos y es sabido que, por ejemplo, el sacerdote en este punto ahora toma una figura de Cristo, pues Él intercede ahora por nosotros. Son temas que ya hemos hablado en otras escuelas sabáticas, en otras predicaciones. En nuestros días nosotros pues consideramos que entonces ahora nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Precisamente Cristo. Él es el que representa este santuario. Entonces, por Él tenemos el acceso para poder llegar hasta el Padre. No entrando también tanto en el tema, pero también tiene que ver con cuando lo sucedió, que se rompe el mismo velo, cuando sucede la muerte también de nuestro Señor Jesucristo. Es un símbolo, queriendo decir que también ahora por eso nuestras plegarias pueden llegar directamente a este lugar en el que está Dios, y es así como nosotros podemos llegarlo a creer. Aparte, también en el sentido, el tabernáculo tiene esta misma representación, y es que primeramente puntualizando que nosotros somos la iglesia de Dios, entonces esto quiere decir que nosotros también somos el cuerpo de Cristo, ya lo hemos sabido, y esto solamente nos deja una lección, la cual es que nuestro cuerpo entonces también es la morada de Dios, y por eso a veces tenemos que tener muy puntualizar en cuidarnos, en hacer tanto físicamente como mentalmente, y es que en todos los sentidos debemos de tener esta misma integridad literal y pues también espiritualmente. Y sobre todo hay una pregunta que puede tener relevancia, y es: ¿cuál es el tabernáculo en este tiempo? ¿Sabemos cuál podría llegar a ser el tabernáculo en estos tiempos? Primera de Corintios 6 tiene la respuesta precisamente a esta pregunta. Nos dice Primera de Corintios 6, yo lo voy a leer aquí en otra versión, si acaso también el objetivo es el mismo. Síganme, mis amados hermanos. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este versículo nos está hablando sobre la importancia de nuestra integridad, lo cual está íntimamente relacionado con lo platicado en la lección pasada que veíamos con nuestro hermano, precisamente todo esto. Entonces, ¿qué aprendemos? Es también otra pregunta que hay que responder. ¿Qué aprendemos? Y es que precisamente nos llenamos del conocimiento de cómo fue construido este mismo tabernáculo, los simbolismos que podemos llegar a encontrar. Ahora, que este tabernáculo entonces era armable, ya que se utilizó durante todo el peregrinar, una característica relevante. ¿Hasta cuándo? Pues todo esto tiene, y hay su cambio, hasta que Salomón edifica la casa de Dios. Entonces aquí hay este punto también, un punto de partida. Y es que, por último, la construcción y el funcionamiento del tabernáculo, todo se lleva de acuerdo con las instrucciones de nuestro Dios. Esto, sobre todo, nos da la importancia de obedecerlo con nuestra fe, ahora nosotros.
Y es que quisiera terminar, antes de responder las preguntas, con un último verso, mis amados hermanos. Verso que siento que va muy de acuerdo a lo que estudiamos hoy y que puede también tener esta idea central. Acompáñenme a leer Hechos en su capítulo número 17. Con este capítulo y libro vamos a terminar la escuela sabática y pasamos a las preguntas. Hechos 17, verso 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Aquí está realmente la importancia de la presencia de Dios en nosotros, que también en Él vivamos, también nos movamos y seamos en este sentido filosófico y espiritual, como algunos de vuestros propios poetas, dice, también han dicho, que nos sintamos con esta misma pertenencia, que tengamos la oportunidad de llevar a Dios en nuestra presencia todos los días, en todo momento, y más hoy en día que es el día que Él también ha puesto como descanso para poder servirle, para poder estar en esta misma comunión. Vamos a pasar a las preguntas para poder responderlas. Número 1, dice, ¿qué le ordenó Dios a Moisés que construyeran en medio del atrio? Un tabernáculo, correcto. Número 2, ¿cómo se llama este tabernáculo en hebreo? Mishkan, lo podríamos ver aquí en el primer párrafo y pues se puede escribir de diferentes maneras, mis amados hermanos. Número 3, ¿qué material se utilizó para la construcción del tabernáculo? Oro, plata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros, la piel de tejón y madera de acacia. Podemos llenar prácticamente Éxodo en los capítulos que estuvimos leyendo, viene mucho sobre estos mismos materiales que se utilizaron. 4. ¿En cuántas cámaras se divide el tabernáculo y qué las dividía? En 2. ¿Cuáles eran? Lugar santo y lugar santísimo. ¿Y qué era lo que lo dividía, mis amados hermanos? Un velo, correcto. ¿Este velo de qué estaba hecho? Lino fino, correcto. Este carmesí, los colores que vimos, el escarlata, el púrpura. Y bueno, esto también, muy importante, también tenía unos querubines, una forma también que lo podemos identificar. También venían estampados unos mismos querubines. Dice la pregunta siguiente, ¿qué representa el velo que dividía el tabernáculo? También, bueno, esto también hay que puntualizarlo. En este punto podemos entender lo que también es el cuerpo de Cristo, que al romperse permite que nuestras oraciones puedan llegar a Dios mediante Él. Entonces, por eso mismo, esta es la importancia de lo que ha sucedido. Pregunta número 6. No, ya la leímos, disculpen. Pregunta número... Sí, ¿verdad? En este santuario tenía dos partes principales. Sí, estoy leyendo la otra, disculpen mis amados hermanos. Número 6, ¿qué simboliza el rompimiento del velo? Ya la leímos. 7, ¿qué representó el tabernáculo o templo según Juan 2, 19 y 21? Bueno, lo podemos leer en casa, pero precisamente también nos habla de esta misma parte que habla sobre el cuerpo de Jesús. Tiene es un tema muy extenso, sí deberíamos de tener la oportunidad de poderlo también seguir explayando en su momento. Y última pregunta, ¿por qué al destruir ese templo en 3 días se levantaría? Pues precisamente haciendo referencia a la pregunta anterior, porque habla de su cuerpo, que en 3 días y 3 noches iba a resucitar. Bien, mis amados hermanos, me gustaría que nos pudiéramos quedar con esta parte, que hoy nuestro Dios pudiera estar en nosotros, que su presencia pudiera estar en nuestro ser y poder también tenerlo siempre de esta misma manera. Espero haberme dado a entender. Que el Señor sea con todos ustedes y paz a vosotros.